es muy difícil demostrarlo en un proceso judicial, ¿no? En este caso, por encima del 98%, ¿no? Bueno, esta señora que veis aquí, seguramente algunos sabéis quién es Anabela Cardoso. Ella es una de las experimentadoras transcomunicadoras que más ha dado que hablar en los últimos años. Ella, sobre todo, ha organizado toda una serie de congresos internacionales sobre transcomunicación instrumental en la que participaban científicos, físicos de primer nivel, etcétera, porque su obsesión es que los científicos se interesen por esta cuestión para demostrar que existe vida después de la vida, por la cuestión de la TCI. Ella es diplomática de carrera, ocupó puestos muy relevantes, ella es portuguesa, en el Ministerio de Asuntos Exteriores portugués, y ya comenzó a interesarse por el tema de la TCI cuando ocupaba el cargo de cónsul general de Portugal en Galicia, que es un cargo muy importante porque Portugal y el norte de la península ibérica, lo que es Galicia, pues mantienen un gran contacto comercial, económico, ¿no? Por lo tanto, es un puesto de cierta relevancia. Ella fue incluso la directora del Departamento de Asia-Pacífico del Ministerio de Asuntos Exteriores portugués, una mujer que habla 8 idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso comunica con una estación, con la estación Río del Tiempo. Son entidades del otro lado que se comunican con este lado a través de lo que ellos llaman de una estación comunicadora, ¿no? Y su misión es ofrecer pruebas, evidencias de que existe vida después de la vida. No solo se comunican con Anabela, sino con otros transcomunicadores. Se llaman Estación Río del Tiempo. Y esas voces, en las comunicaciones a Anabela, ahí está en su sala de transcomunicación, donde hace sus sesiones, llegan a referirse a cuestiones de su vida privada. Le llaman vela, ¿no? En la transcomunicación instrumental no son psicofonías, son conversaciones de pregunta-respuesta. Ojo, ¿no? E incluso las voces llegan a hablar sobre cuestiones que están sucediendo en el entorno, en la habitación donde está teniendo lugar ese contacto, ¿no? Incluso llegan a referirse, en una ocasión llegaron a referirse a un gato que andaba por la habitación. Anabela es una gran defensora de los derechos de los animales e incluso es una de las personas encargadas de la financiación con su dinero, y se encarga de buscar financiación a un centro de acogida de animales, uno de los más grandes de Europa, que está en Portugal, ¿no? Y ella siempre tiene animales a su alrededor, pues las voces llegan a aludir a esos animales, fijaros, ¿no? Bueno, pues este señor que veis aquí es David Fontana. Él ha sido es catedrático de psicología, ha fallecido hace algún tiempo. Él fue durante mucho tiempo presidente y vicepresidente de la SPR, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, ¿no? La organización más importante sobre el estudio de fenómenos paranormales en el mundo. Y ella, un día que estaba con Anabela Cardoso, las voces comenzaron a hablar, ¿no? Y comenzaron a saludar a David, ¿no? A David Fontana. Y las voces decían: hello David, ¿no? Incluso llegaron a decirle: how are you, David? ¿Cómo estás tú, David? ¿No? Y David Fontana, que solamente hablaba inglés, les contestó a las voces: can you repeat, please? ¿Puedes repetir? Y las voces repitieron: how are you, David Fontana. Alucinante. Bueno, David Fontana y Anabela Cardoso, termino, ¿vale? Ya con esto, si tengo 2 minutos ya termino, ¿vale? Os quería contar muchas más cosas, pero bueno, voy a ir al meollo, ¿no? David Fontana, Anabela Cardoso y una serie de técnicos en electrónica, en sonido y físicos, como el ingeniero Paolo Presi, catedrático de física nuclear en la Universidad de Nápoles, participaron en una experimentación con Marcello Bacci, ¿no? El hombre que realiza esas sesiones en Grosseto, en Italia. Ellos, en una de las sesiones, se hizo en varias ocasiones, pero sobre todo una vez con todos los protocolos científicos, ¿no? Es decir, se pusieron una serie de artilugios, una serie de aparatos de control para controlar la radio a través de la cual aparecían las voces en las sesiones de Marcello Bacci, ¿no? Es decir, fue una sesión absolutamente controlada para tratar de averiguar de dónde provenían esas voces y también tratar de despejar la incógnita del fraude, un fraude que está absolutamente descartado, porque Marcello Bacci nunca ha recibido €1 por esas sesiones, ha concedido entrevistas contadas,
creo que con los dedos de una mano y me sobran 3, ¿no? Es un tipo bastante huraño, ¿no? Yo intenté entrevistarlo en varias ocasiones y no tuvo el menor interés, es decir, que no es un tipo que no ha salido en los medios de comunicación. Incluso recuerdo cuando declinó la entrevista, yo soy periodista, ¿no? Yo soy como los hermanos Dalton, primero disparo y luego pregunto, ¿no? Yo saqué mi cámara y le saqué unas fotografías, ¿no? Me miraba con una cara de asesino, ¿no? Si veis la foto, ¿no? Creo que no le hizo mucha gracia que le estuviera sacando fotografías, ¿no? Y como os digo, está absolutamente descartado, pero es lo que querían, era, bueno, pues tratar de participar en una sesión controlada, como digo, en la que había ingenieros de sonido, ingenieros en electrónica, había físicos, ¿no? Bueno, las voces, como no podía ser de otra manera, se presentaron a través de esa vieja radio a válvulas. Los investigadores llegaron a quitarle las válvulas a esa vieja radio y las voces seguían saliendo, ¿no? Pero es más, es que las voces comenzaron a mantener un diálogo con los investigadores, ¿no? En 5 idiomas. O sea, la chulería, ¿no? En plan, somos más chulos que un 8, ¿no? Como había investigadores de diferentes nacionalidades, hablaron con ellos en inglés, en portugués, en italiano, en español e incluso en alemán. Es más, el colmo de la chulería. En algunas frases empleaban palabras en varios idiomas. Esta experimentación se hizo el 5 de diciembre del año 2004 y las voces llegaron incluso a felicitarles las Navidades a los investigadores. Merry Christmas, ¿no? Es más, incluso le dieron un mensaje a David Fontana de su abuelo fallecido. Es más, el colmo ya de la chulería. Le preguntaron a Anabela Cardoso por un elemento absolutamente intrascendente que solamente ella conocía. Estaba pensando en comprarse un coche nuevo y estaba mirando varios modelos, ¿no? En esos días, antes de ir a la experimentación. Y las voces le preguntaron, ¿cuándo va a comprar usted su coche? El colmo de la chulería. Y ahora sí, ya termino. Este señor que veis aquí es Ian Stevenson. Damos un salto, hablamos de ECMs, me he saltado lo de la mediunidad porque bueno, os voy a contar un pequeño caso, 30 segundos. En su momento entrevisté a una medium, ¿no? Que es muy amiga, bueno, la entrevisté, es muy amiga mía, se llama María, ¿no? La entrevisté en varias ocasiones en la radio, nunca más creo que voy a volver a hacerlo, porque ha salido 10 minutos en la radio y todavía me sigue llamando gente preguntándome por ella, ¿no? Es alucinante, ¿no? Es una mujer muy normal, que vive en la ciudad de La Coruña y ella, como muchas otras personas, pues desde niña veía a estas entidades, le provocaron mucho sufrimiento esas experiencias porque no las entendía, ¿no? Tardó mucho tiempo en entender estas experiencias. En fin, bueno, el caso es que tuve la oportunidad de hablar con varias personas que habían estado en sesiones con ella, sobre todo una, ¿no? Que recuerdo especialmente una enfermera, que en una de esas sesiones María conecta con algunos de sus familiares, ¿no? Aparece su padre, ¿no? Que a través de María le da una serie de indicaciones muy concretas, le dice que cuando ella era pequeña, esta mujer, esta enfermera, pues su padre lo que hacía, porque supuestamente era el padre el que estaba hablando a través de María, lo que hacía era, cuando venía de trabajar, la vestía con un vestidito de florecitas y la sacaba en un cochecito azul a pedales, ¿no? Algo muy concreto. Pero lo más interesante es cuando aparece la madre, ¿no? Y la madre le dice, oye, ¿por qué no le haces a las niñas, es decir, a sus hijas, las nietas de esta mujer que estaba hablando supuestamente desde el otro lado, ¿por qué no le haces ese pastel de queso que tanto les gustaba a las niñas? Y ella le dice, esta mujer, ¿no? A María, que era la que hacía de medium, le dice, hombre, es que no sé cómo se hace eso. Y le responde desde el otro lado a través de María, ¿tú te acuerdas cuando yo fallecí que te llevaste a tu casa un libro de cocina que yo tenía en mi casa? Dice, bueno, que nunca lo has abierto en tu vida, ¿no? Dice, bueno, pues haz el favor y ábrelo, porque ahí dentro hay un folio escrito por mí a mano, donde está la receta de ese pastel. Claro, la mujer llega a casa, abre el libro y ahí se encuentra la receta. A mí que me digan cómo se puede explicar esto, porque ni siquiera está la explicación telepática, porque los escépticos dicen, no, es telepatía. O sea, la medium lo que está haciendo es acaparando información de la mente de esa persona, pero es que esa persona ni siquiera sabía eso,
¿no? Con lo cual es muy difícil de explicar. ¿Tengo 30 segundos? Y ya termino. Ian Stevenson. Ian Stevenson murió en el año 2007, doctor en medicina, profesor de la Universidad Estatal de Luisiana, profesor de medicina, y fue durante muchos años jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia. Él se ha especializado, como muchos de vosotros seguramente sabéis, en la investigación de casos de reencarnación. Durante 40 años recopiló más de 3.000 casos de niños que recordaban sus vidas anteriores, ¿no? Entrevistó a los niños, entrevistó a sus familiares, se hizo con informes médicos sobre el proceso de su muerte o cómo fue su muerte, es decir, comprobó hasta la extenuación cada uno de los detalles, viajó por todo el mundo recopilando este tipo de casos, dedicó su vida a esto, ¿no? Bueno, falleció en el año 2007, nos podría contar muchas cosas, ¿no? Pues casos absolutamente fascinantes en los cuales un niño de Gran Bretaña recuerda haber vivido en Nairobi, ¿no? Y ofrece una serie de detalles absolutamente concretos sobre cómo era su vida en Nairobi. Ian Stevenson y su equipo se van a Nairobi para comprobar cada uno de esos detalles, ¿no? Y logran contactar con la familia. Efectivamente descubren que esa persona se llamaba así, que vivía en ese pueblo, que era tal como el niño de Gran Bretaña decía y que había muerto de la misma manera, ¿no? Incluso conseguían informes médicos para que, según los cuales había muerto de esa manera, es decir, que no solamente estaba el testimonio de las personas, sino que había un documento que lo acreditaba cómo había muerto. Bueno, va. Pues este hombre, cuando muere Ian Stevenson, Jim Tucker, es catedrático de psicología, pues ocupó su puesto, digamos, en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia y siguió recopilando este tipo de casos, ¿no? Y él se dedicó a hacer un análisis estadístico de esos 3.000 casos de reencarnación comprobados por Ian Stevenson y su equipo. Él tomó 1.100, los que consideraba más interesantes, los metió en una base de datos y aplicó 200 variables, ¿no? Y llegó a una serie de conclusiones, ¿no? Conclusiones, por ejemplo, que el 75% de las personas que recordaban haber vivido una vida anterior recordaban cómo habían muerto, ¿no? Interesante, ¿no? Eso es muy interesante. De ese 75%, de esas personas, si habían sufrido una muerte violenta, lo recordaban en un porcentaje más elevado. Es decir, es como si el hecho de haber sufrido una muerte violenta, de algún modo, hubiese quedado grabado de un modo más potente en la conciencia, en el alma, o como lo queráis llamar, y existen más posibilidades de que lo recuerde. En un alto porcentaje, personas que habían sufrido, que habían muerto de forma violenta por ahogamiento, por asesinato, etcétera, etcétera, en su vida actual sufrían fobias muy vinculadas a ese proceso de muerte. Es decir, si una persona había muerto por ahogamiento, pues tenía un miedo terrible a bañarse en el mar, ¿no? Si había muerto acuchillado, pues tenía un miedo terrible a manejar cuchillos, ¿no? En un tercio de los casos, de esos 1.100, en un tercio de los casos, una serie de problemas físicos o de marcas en su cuerpo tenían mucho que ver con la forma de morir de esas personas, ¿no? O con heridas que habían sufrido en una vida anterior, que es alucinante, ¿no? Y ya termino. De esas 1.100 personas, 69 recordaban detalles muy claros sobre su funeral. Es decir, que una vez fallecidos tenían la capacidad de ver todo su funeral, ¿no? Desde una posición elevada, ¿no? Y que en una vida en la vida actual decían, no, yo no solamente recuerdo cómo he fallecido, sino recuerdo haber visto mi funeral. Bueno, pues en 69 de esos casos, en 25 los investigadores comprobaron cada uno de los detalles, ¿no? Es decir, localizando a los familiares de su existencia anterior, de su vida anterior, entrevistándolos y preguntando los detalles de cómo había sido ese funeral, ¿no? Como digo, en 25 casos comprobaron todos los detalles de ese funeral. Bueno, y ya termino, me callo. Fin.